El día de hoy vamos a continuar en el proceso de las leyes de los gases y para ello pues vamos a hablar del plan de la clase que tenemos diseñado para la dinámica propuesta. Primera fase tenemos la presentación, la segunda fase el inicio, tercera fase el desarrollo y cuarta fase eh, el cierre. Primera fase, entonces vamos a hablar de la presentación. Eh, este trabajo de la dinámica de la clase se desarrolla con el objetivo de aprender en casa, auspiciado por el IDEP de Bogotá. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. Eh, entonces los invito a que pasemos a la fase de inicio, donde vamos a hablar de la introducción a este tema que tenemos planteado para el día de hoy, el cual hemos denominado la ecuación general de los gases ideales y hemos relacionado un caso particular allí de reflexión con el metano. Entonces, en ese sentido, esta clase propende por el desarrollar habilidades de pensamiento científico permeadas por la ecuación general, y es decir, eh, tratar de esclarecer cómo un gas hipotético formado por partículas puntuales, las cuales no tienen fuerzas de atracción ni de repulsión, entre ellas tienen unos choques perfectamente elásticos y ellas conservan el momentum y la energía cinética y en ese mismo sentido vamos a mencionar algunas de las competencias científicas que podemos desarrollar con los estudiantes en esta dinámica. Una de ellas puede ser el manejo de las variables, donde vamos a tratar de ubicar cómo los estudiantes a través de la ecuación general de los gases deben de manipular las variables relacionadas con la presión, el volumen, la temperatura, moles, la masa molecular, los gramos, la densidad, la constante de los gases, y cómo a través del juego con estas variables ellos pueden relacionar inclusive otros conceptos como los de la proporcionalidad, etcétera, y pueden deducir el comportamiento de estas moléculas en estas condiciones. Aquí también vamos a poner en juego la parte de la resolución de problemas, cómo se puede predecir e inferir, y además cómo se puede modelar y cómo se puede llevar a cabo el desarrollo de vocabulario observacional y un vocabulario teórico, entre otras situaciones que propendemos en el desarrollo de esta dinámica de clase. Bueno, dando continuidad al desarrollo de la actividad de clase planteada por el día de hoy, o para el día de hoy, entonces vamos a dar la línea con respecto al marco teórico y generalidades. Esta parte es de mucha atención porque la vamos a utilizar en el desarrollo de la situación, en la parte ya de ejemplos. Por consiguiente, entonces vamos a discriminar lo siguiente. Las magnitudes que parametrizan la ecuación general de los gases ideales o que están involucradas allí directamente son la masa molecular, que nosotros la representamos con la letra M y que también en algunos momentos se representa con PM, que significa peso molecular también. Es decir, masa molecular o peso molecular hacen referencia a la misma situación, a la misma magnitud. Y la unidad que nosotros ubicamos para ello puede ser el gramo o el gramos por mol. La otra magnitud es la presión, cuyas unidades son el pascal, el bar, milímetros de mercurio y atmósferas.
Tenemos el volumen, que el símbolo es la V, la unidad es el litro, el mililitro o el metro cúbico. Si usted la observa en un problema, litros, mililitros o metros cúbicos, le están hablando de volumen. Y así mismo para la presión y así mismo para la masa molecular. Mol, el símbolo es la N y la unidad es el mol. Temperatura se simboliza con la T. La expresamos en unidades de escala grados centígrados, escala Kelvin y grados Fahrenheit. La masa la damos en gramos y la podemos representar con la W. La W. La unidad es el gramo o el kilogramo, entre otras. La densidad la simbolizamos con la D o con ρ. Y las unidades pueden ser el gramos por litros o el gramos por mililitro, entre otros. La constante de los gases ideales, que se simboliza con la R y que ya tiene un valor establecido, por eso es una constante. Las unidades son atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Eso nos lleva a la deducción matemática, que no la vamos a establecer en este apartado, de la ecuación general de los gases ideales. Esta es la ecuación, esta es la reina, la ecuación general de los gases ideales. PV igual a nRT, es decir, presión por volumen es igual a las moles por la constante de los gases por la temperatura. Esa es la ecuación general de los gases ideales. Y a partir de esta ecuación, sabiendo nosotros que la densidad es igual a la masa sobre el volumen y reemplazando entonces las moles, que son iguales a la masa sobre el peso molecular, entonces reemplazándolo aquí nos lleva a la condición de tener la densidad, y al tener la densidad entonces nosotros podemos parametrizarla o determinarla a partir de la ecuación general de los gases ideales. Es decir, que la densidad la podríamos deducir a partir de esta ecuación de la siguiente manera. Presión por la masa molecular es igual a la constante de los gases por la temperatura. No confundir este PM con este PM de peso molecular, por favor. Vamos a colocarle esta partecita aquí. Este sería presión por masa molecular, no peso molecular. Y presión por masa molecular sobre la constante de los gases por la temperatura me determina la densidad. Y así sucesivamente podríamos hallar la masa molecular y enviar este RT acá a multiplicar, entonces me quedaría masa molecular igual a DRT, despejando, mire, despejando, manejo de variables, voy a hallar la masa molecular, entonces despejo. Entonces RT pasa a multiplicar porque está dividiendo y la presión que está multiplicando a la masa molecular pasa a dividir. Entonces me queda sobre la presión y con este algoritmo determino también la masa molecular. Y así sucesivamente. Entonces vamos a pasar ahora a relacionar una situación de ejemplo donde podemos visibilizar el manejo de estas variables y el comportamiento de los gases. Bueno, continuando entonces con el desarrollo de esta actividad de clase, vamos a ubicar un problema para ser coherentes con las competencias propuestas a desarrollar. Resolución de problemas, manejo de variables, predicción, inferencia, etc. Entonces, por ello vamos a proponer determinar el volumen. Oído, vamos leyéndolo despacio. El problema se debe de leer tantas veces como sea necesario hasta poderlo entender. Si no lo entiende, vuelve y léalo. Entonces, mire, determinar el volumen. Si le están diciendo determinar, significa que usted no lo conoce. Por consiguiente, entonces va desglosando. Ya sabe de la sección anterior que volumen lo representamos con la V. Por consiguiente, entonces V igual interrogante porque no lo conocemos. Eso es lo que vamos a determinar. Vamos a hallar. Es el interrogante. Sigue leyendo. De un gas que se encuentra a 80 atmósferas.
Dijimos que la unidad atmósferas nos habla de presión, por consiguiente la presión se simboliza con la P, igual a 80 atmósferas. Vamos sacando. Me dicen 20 grados centígrados, temperatura, y 0.8 moles, es decir, N. Ya desglosamos el problema. R ya debería estar de primera. ¿Por qué debería estar de primera? Porque ya la conocemos. Su valor es 0.082 unidades atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Este valor ya es conocido, por eso se llama constante. Siempre, esa es la constante de los gases, ya se conoce. Siempre tiene ese valor. No varía, no cambia. Entonces, para dar continuidad a este desglose, las temperaturas nos las deben de dar en Kelvin, pero acá nos la están dando en grados centígrados, entonces tenemos que hacer esa conversión. ¿Cómo hacemos esa conversión? Tenemos el algoritmo que dice que Kelvin es igual a el valor de grados centígrados que me den más 273. Le sumo 273. Entonces, relacionando eso aquí en esta situación, me dieron 20 grados centígrados, entonces 20 grados centígrados que me dan, le sumo 273, me da 293 Kelvin. Ya tengo la temperatura en Kelvin, tengo la presión que es en atmósferas, necesito conocer el volumen, tengo las moles y tengo la constante de los gases. Es decir, planteando la ecuación general de los gases ideales, conocemos la presión, conocemos el volumen, no. ¿Conocemos el volumen? No. ¿Conocemos las moles? Sí. ¿Conocemos la constante de los gases? Sí. ¿Conocemos la temperatura? Sí. ¿Qué no conocemos? El volumen. Por consiguiente, de aquí vamos a quitar lo que esté al lado de él. Haciendo esa operación en ese sector, vamos a enviarlo al otro sector de la igualdad a hacer la operación contraria. ¿Qué está haciendo la presión aquí? ¿Qué está haciendo la presión? La operación que está haciendo es de multiplicación. Entonces va a pasar al otro lado de la igualdad a dividir para despejar volumen. Entonces presión pasa a dividir, entonces me va a quedar nRT, que no lo toqué para nada, dividido por la presión y quedó despejado el volumen, que es el que no conozco. Ya teniendo esta ecuación, que hice la deducción de la ecuación general de los gases ideales, puedo hallar el volumen de ese gas bajo estas condiciones de presión, temperatura y moles. Entonces, reemplazando moles, según lo que me dan aquí, 0.8 mol por 0.082, que es la constante de los gases R, con sus unidades atmósferas por litros sobre mol por Kelvin, por 293 Kelvin, dividido entre la presión, que es 80 atmósferas, según el problema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes de hacer la operación matemática de multiplicaciones y divisiones, vamos a cancelar unidades para ver, eso también me direcciona y me dice si el problema me está quedando bien resuelto. Entonces, tenemos mol en el numerador y tenemos mol en el denominador. Lo cancelamos. Tenemos atmósferas en numerador y atmósferas en denominador. Se cancela. Tenemos Kelvin en numerador y Kelvin en denominador, se cancelan. ¿Qué unidad me quedó? Litros. ¿Y en qué unidad se da el volumen? En litros. Entonces, el cancelar las unidades respectivas y que me dé la que debe de ser según lo que me están pidiendo, eso me está significando de que la operación me está quedando por buen camino, me está llevando a un buen puerto. Ahora sí resuelvo la operación matemática, numeradores entre sí, los multiplico todos los números entre ellos, 0.8 por 0.082 por 293. Esto me da 19.2208 y me quedó unidad litro. Dividido entre el valor numérico que me quedó acá, que es 80. No coloco atmósferas porque ya se canceló. Lo que se canceló ya no lo vuelvo a colocar. Al dividir este valor del numerador entre el denominador, es decir, 19.2208 entre 80, me da 0.24 o 240. 0.240 litros. Y ese es el volumen, esa es la respuesta. Esta es la respuesta
y hemos determinado el espacio que ocupa este gas a esta presión y a esta temperatura. Entonces vamos a resolver otra situación relacionada con el gas metano y hacemos una reflexión y damos el cierre de la actividad de clase por el día de hoy. Bueno, de nuevo en la siguiente sesión vamos a trabajar otro ejemplo relacionando ahora la densidad según el problema del metano. Entonces vamos a leerlo. Dice así, recuerden, lectura despacio. Si no entendemos hay que volverlo a leer. Las palabras son muy dicientes. Determine qué significa. Que no lo conozco. Que no conozco la densidad. ¿Cuál es el símbolo de la densidad? La D. Entonces le coloco interrogante. Del metano. El metano se simboliza con CH4, es decir, un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno forman el hidrocarburo saturado más sencillo que existe en la naturaleza. Entonces, dice que este metano se encuentra a una atmósfera. Unidad, atmósfera. Eso nos lleva a la magnitud, presión. Es decir, me están dando la presión P, una atmósfera. Y me dicen que 25 grados centígrados. Por consiguiente me están hablando de la temperatura, porque grados centígrados son las unidades de la temperatura. Pero recuerden que acá regularmente se trabajan en la escala de temperatura Kelvin. Por consiguiente, esos 25 grados centígrados los vamos a llevar a Kelvin. Para ello entonces utilizamos Kelvin igual a grados centígrados más 273. Entonces reemplazando nos va a quedar que Kelvin será igual a valor de grados centígrados, que es 25, que me dan más 273, entonces me da 298 y esa es la temperatura que tenemos en Kelvin, en la escala Kelvin. Es decir, ya tenemos la temperatura, tenemos la presión y nos están pidiendo la densidad. Ahora, ¿qué otra variable podemos deducir de aquí? La constante de los gases, que es R. ¿R a cuánto equivale? A 0.082 atmósferas por litros sobre la mol por Kelvin. Ya conocemos la constante de los gases, recuerden que es una constante, ya la tenemos determinada. Como me están pidiendo la densidad y me están dando la fórmula del metano, entonces yo con la fórmula puedo hallar la masa molecular. Recuerde, densidad, yo debo de hallar la masa molecular. ¿Por qué? Porque el parámetro para hallar la densidad según la ecuación de estado de los gases ideales me dice que la densidad es igual a la presión por la masa molecular dividido entre la constante de los gases ideales R por la temperatura. Entonces, la presión la conozco, la constante también me la dieron en el problema. La constante yo ya la sé, la presión me la dan en el problema y la temperatura. La masa molecular me dan la fórmula y me dicen qué molécula es, el metano, CH4. Entonces, ¿cómo yo hallo la masa molecular? La hallo de la siguiente manera. Masa molecular de la sustancia en cuestión, que es metano, entonces se determina. Desgloso la fórmula en los átomos que la constituyen, es decir, carbono e hidrógeno. Eso hago, carbono e hidrógeno. Ahora, el número que está aquí abajito de la fórmula, de cada átomo en la fórmula, es decir, si no hay ningún número se asume que es 1, para este caso del carbono, entonces coloco aquí un carbono y lo multiplico por su peso atómico. ¿En dónde determino yo el peso atómico? Me voy a la tabla periódica. En la tabla periódica me hablan del peso atómico. Ese es 12, pero allá no me dicen la unidad. Yo ya había rectificado que la masa o el peso de las sustancias se dan en gramos o en gramos por mol. Entonces aquí lo vamos a poner el apellido gramos por mol. Ese valor de peso atómico que hallamos en la tabla periódica. Entonces multiplicamos la cantidad que hay en la fórmula según el subíndice. 1 por 12 me daría 12 gramos por mol. Ahora, para el hidrógeno, ¿cuántos átomos hay en la fórmula?
4. 4, mírelo, 4. Tenemos 4. Lo multiplicamos por el peso atómico. ¿Dónde hallamos el peso atómico? En la tabla periódica. Y este apellido se lo colocamos ya nosotros por estar interactuando en estas dinámicas de clase, es decir, gramos por mol. Multiplicamos 4 por 1, me daría 4 gramos por mol. Al sumar, debo de sumar todos estos valores que me den del desglose de cada uno de los átomos de la molécula por sus pesos atómicos. Entonces me daría 12 más 4, me da 16 gramos mol. Es decir, que la masa molecular del metano tiene un valor de 16 gramos por mol. Entonces ya conozco la masa molecular, conozco la presión que me la dan en el problema, conozco la temperatura que me la dan en el problema y R, que es la constante de los gases ideales. Entonces ahora sí metemos mano. Entonces reemplazamos. Densidad será igual a valor de la presión según me dicen en el problema, 1 atmósfera, lo voy poniendo aquí. Masa molecular de, en este caso, el metano, me dice que es 16 gramos por mol, lo ubico allí. Dividido sobre R, ¿cuánto vale R? Constante de los gases, 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Lo reemplazo. Por la temperatura, ¿cuánto vale la temperatura? La pasamos, recuerden, a Kelvin. Me dio 298 Kelvin. Entonces multiplico numeradores entre sí, es decir, todos los de arriba los multiplico entre ellos. Entonces me quedaría 1 por 16 me daría 16. Ahora, todos los de abajo los multiplico entre ellos. 0, o sea, los denominadores. 0.082 por 298 me da 24.436. Listo. Tengo ya estos valores. Pero antes de ello, esto me va a decir si estoy haciéndolo bien o no. Observe. Tengo aquí atmósferas en el numerador y tengo atmósferas en el denominador. Se cancela. Tengo moles en denominador, moles acá en numerador. Se cancela. Tengo Kelvin en numerador y Kelvin en denominador. Se cancela. ¿Qué unidad me quedó en el numerador? Gramos. ¿Qué unidad me quedó en el denominador? Litros. ¿Qué unidad me quedó en el denominador? Litros. Es decir, me queda gramos sobre litros. Y la densidad, dijimos en el marco teórico, las generalidades de esta clase, que de la densidad, las unidades de la densidad se pueden dar en gramos por litros. Es decir, que esto me está diciendo que el problema me está quedando bien. Eso es muy importante antes de continuar. Si no te ha quedado bien, al cancelar estas unidades, debes devolverte porque cometiste un error. Por eso estos problemas se resuelven con lápiz y borrador. Listo. Esto se resuelve como una división. 16 gramos que me quedaron en el numerador con unidad del numerador dividido entre 24.436 unidad de litros en el denominador me da 0.65 gramos por litro. Y esa es la densidad de la molécula de metano. Entonces ya determinamos la densidad de la molécula de metano. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Antes de dar el paso al cierre, vamos a realizar una reflexión desde el punto de vista ambiental, tecnológico, científico y con implicaciones sociales y económicas. Y hasta políticas, ¿por qué no? El metano es una molécula que tiene orígenes geológicos y tiene origen también por acciones humanas. El metano, desde el punto de vista industrial, se puede utilizar para realizar la producción de muchos productos, valga la redundancia, a nivel sintético, además de que se utiliza en la química para producir, por ejemplo, metanol, para producir anhídrido acético, ácido acético, y el metano lo podemos obtener a través de reacciones que se llevan a cabo entre el agua, por ejemplo, y el carburo de aluminio. Esa es una de las maneras que se puede obtener el metano a nivel de laboratorio. Pero el metano también se puede obtener a través de
las acciones de la ganadería y de la agricultura, es decir, con las heces o la materia fecal del ganado, y esto por fermentación anaeróbica produce esta molécula. También se puede producir cuando nosotros en las casas cogemos todos los residuos orgánicos, es decir, el arroz, la papa, la yuca, y lo ubicamos en una parte, y cuando eso lo llevamos en el carro de la basura y se ubica y se entierra, entonces si eso no tiene la suficiente cantidad de aire, llegan unas bacterias que son anaeróbicas, es decir, que realizan procesos metabólicos en ausencia de oxígeno, descomponen esta materia orgánica y entregan como uno de sus productos el metano. Ahora, ¿qué implicaciones puede tener el metano a nivel ambiental? El metano está considerado como una de las dos o tres moléculas que a nivel del efecto o calentamiento global tiene unas implicaciones bastante importantes. Es decir, que es una molécula que interviene en ese proceso de calentamiento global, es decir, es una amenaza desde el punto de vista ambiental, y se ha ya determinado que existen unos aumentos muy importantes de la emanación de metano a la atmósfera. ¿Cómo se podrían corregir estas situaciones? Resulta que el metano también puede ser utilizado para producir energía a través de, por ejemplo, cuando el ganado o esa materia orgánica en descomposición anaeróbica produce esta sustancia, se puede recoger ese metano, y ese metano nos puede servir para dar funcionamiento a la electricidad y que funcionen motores, por ejemplo, con turbinas, etcétera. Es decir, que funcionen las mismas fincas. Y estaríamos evitando de que esta sustancia pase a la atmósfera, causando un problema ambiental mayor. Es decir, estaríamos mitigando un poco la situación. Esto debe tener unas posturas desde el punto de vista de pedagógico y educativo y de alfabetización científica, para que conduzca a no seguir contaminando, y más bien que esto se convierta en un factor, en que esta sustancia se convierta en un factor para que posibilite ingresos a las personas, por ejemplo, a nivel de la parte de las fincas donde tienes el ganado, con los residuos orgánicos a partir de reciclar estos residuos, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, eso era una reflexión que queríamos dejar a partir de el hallar o determinar la densidad del metano, que es una sustancia que, si también desde el punto de vista de salud, si estamos en un cuarto o en un sistema cerrado y este sistema está viciado con una cantidad importante de metano, puede llevar a cabo situaciones de reemplazo del oxígeno que nosotros debemos inhalar a través del aire, y eso va a conducir a situaciones de amenaza de asfixia y puede llegar a ser fatal. Entonces, vamos a pasar ahora sí, después de esta reflexión, a el cuarto punto o la cuarta parte de la fase del plan de clase del día de hoy, la cual consiste en el cierre. Y para el cierre, pues vamos a establecer que a través de la plataforma que estamos manejando a nivel de la institución, hemos dejado dos problemas que están relacionados con el cálculo o manejo de las variables que implican la ecuación general de los gases ideales, y que ustedes se pueden guiar a partir de esto que hemos dinamizado el día de hoy. Entonces, no siendo más por el día de hoy, queremos dar muchas gracias a ustedes. Esperamos haber dejado bastantes inquietudes y no enseñar tantas respuestas. Nos vemos en una próxima actividad.